Ya, ¿en qué momento de la lectura se encuentran estos estudiantes? ¿Antes de leer o después de leer? ¿Qué hacen? Antes de leer. Ya. Antes de leer. Antes de leer, escogen sus lecturas, ¿no es cierto? Ya, tengan la bondad, escriba. Antes de leer, coma, escogen sus lecturas. Ya, están escogiendo recién las lecturas, ¿no es cierto? Por eso hay muchos libros ahí. Bien. En la segunda pregunta, dicen, ¿por qué es importante escuchar las recomendaciones de lecturas que nos hacen nuestros padres y docentes? Porque es bonito. No. A ver, ¿por qué es Porque importante es escuchar divertido. las recomendaciones? A Porque ver, así Paulette. saben qué libro leer. Ya, bien. Paulette, ¿tú querías hablar también? No, profe. Ya, bueno, entonces vamos a recoger lo que dijo Diana, porque ellos saben que nos conviene leer. La próxima respuesta, Arianita, ¿ya? Bien. Escriba. Porque ellos saben que nos conviene leer. Porque ellos saben que nos conviene leer. Profe, ¿Sí? ¿puede repetir por favor de nuevo? Porque ellos saben que nos conviene leer. Bien. La tercera pregunta. ¿De qué sirve conocer quién es el autor o la autora de un cuento? Porque algún día le podamos conocer. Bueno, esa es una respuesta. Puede ser. Porque se nos puede interesar más. Puede O puede ser ser también. nuestro autor de otro anterior cuento. ¿Nos puede decir de qué es basada Puede ser sus historias? Nos puede Muy ser útil para la bien. escuela. A ver, José Luis. ¿Nos puede decir por qué hizo sus cuentos y a quién se refirió? No me acuerdo. Bueno, está bien, está bien. Ya. Bueno. Ya. Porque depende del autor para el tipo de cuento. Porque depende del autor para el tipo de cuento. No, ya, muy bien. Porque depende del autor para el tipo de cuento. Mateito Bolaños, estás copiando, campeón. Ya, muy bien. Verá, por ejemplo, yo sé de un autor de cuentos que se llama Allan Poe. Allan Poe. Este escritor de cuentos se caracterizaba porque escribía cuentos de terror. Entonces, si a mí me gustan los cuentos de terror, yo voy a escoger a Allan Poe. Si, por ejemplo, hay otro autor de cuentos, diga usted, por ejemplo, a Vargas Llosa, entonces él tiene otro tipo de cuentos. Arianita. ¿Qué decías, Arianita?
Profe, Stephen Hawking hizo la película del payaso It. Ah, también, ya ve. Entonces uno ya sabe, ¿no es cierto? Ya. Por ejemplo, También. otro autor de cuentos, Manuel J. Calle. Manuel J. Calle es un autor de cuentos infantiles. Entonces, si yo quiero cuentos para adultos, para niños, para adolescentes, ahí hay diferentes autores. Entonces, de acuerdo al autor, yo puedo ir al cuento. Bien. Bien, vamos con la última pregunta. ¿Qué tipo de cuentos escogerías tú? A ver, Arianita. Después Matías Ramírez. Yo escogería de la mitología griega porque me interesan mucho los dioses griegos. Ya, muy bien, la mitología griega. Y ahí hay autores muy conocidos, ¿no? A ver, Profe, o sea, no tengo una a ver, duda. mijito, espérame un ratito, David. A ver, Matías Ramírez tiene la palabra. Yo de animales para saber más de tipos de animales. Ya, muy bien de animales. Ahora sí, a ver, Renata y después David. A mí me gustaría igual sobre los animales o la naturaleza en general o sobre, a mí me interesa full el tema de las guerras anteriores que hubo. Todo eso Ya, me gusta, historia. muy bien. A ver, después de David, Naomi. Profe, o sea, dice, o sea, digamos de terror o infantil o sea, un cuento. O sea, el nombre de un cuento. Sí, cualquier nombre de un cuento. A ver, Naomi y después Matías Caluña. A mí me gustaría saber un poco más sobre el mar y el acuario. Ya, muy bien. Mati. Yo escogería de fútbol. Ya, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, ahí estamos, ¿no? Bien, ya entonces escriba su respuesta en la última pregunta. ¿Qué tipo de cuento usted escogería? Ah, profe, ¿de fútbol o sobre los leones? Bueno, muy bien. Ya, Mati, escriba nomás eso. Bien. Bueno. Vamos a la página 177. En la página 177, ahí tenemos un organizador gráfico, ¿no? Sobre el cuento. A ver, Mati, si nos ayudas, por favor, leyendo la primera parte del organizador que dice, ¿qué es el cuento? Sí, profe. Y después, Arianita. ¿Qué es el cuento? Es un relato breve que cuenta un solo acontecimiento y tiene pocos personajes. Muy bien. Un solo acontecimiento y pocos personajes, ¿verdad? Esas son las características. A ver, Arianita. ¿De dónde vienen los cuentos? Algunos han nacido de la tradición oral, se han guardado en la memoria de la gente y no se conoce su autoría. Otros cuentos nacen en la imaginación de una persona. ¿Qué es la autora? Cada autor o autora tiene un estilo y una forma de escribir. Muy bien. El siguiente, las características del cuento. Matías Ramírez. Características de los cuentos. Desarrolla un solo asunto, mantiene unidad y se concentra en el tema. Utiliza las palabras necesarias, no se extiende demasiado. La forma de narrar mantiene el interés y el suspenso. Tiene un final sorpresivo, usa el lenguaje literario, es decir, emplea recursos como las metáforas y las
comparaciones, pero también puede emplear un lenguaje sencillo y coloquial. Muy bien. A ver si puede subrayar aquí en la parte donde dice ¿de dónde vienen los cuentos? Le voy a decir lo que tiene que subrayar. Ponga. Subraye, algunos han nacido de la tradición oral. Abajo. Otros cuentos nacen de la imaginación de una persona. Ya. Verá, subrayará lo que le estoy dictando. Ahora, en las características de los cuentos, subraye. Lo primerito que dice, desarrolla un solo asunto. Abajo, donde dice, utiliza las palabras necesarias. Y no se extiende demasiado. Y abajo, donde dice, emplea recursos como las metáforas y las comparaciones. Y abajo, un lenguaje sencillo y coloquial. Bien, a ver, Samantha, ¿puede leer los elementos de la narración, por favor? No, profe, yo solo le decía que si me puede decir el de las características de los cuentos, lo que nos dijo que subrayemos. Ya, bueno, a ver, Mateo Bolaños. Elementos de la narración. Narrador a recursos que emplea el autor o autor para narrar la historia, espacio o escenario donde ocurre la historia, tiempo cuando ocurre lo que se cuenta, personajes quienes participan en la historia, estructura y introducción, nudo o desarrollo, desenlace. Muy bien, gracias, excelente. Bien, entonces, un cuento tiene la introducción, el nudo o desarrollo y el desenlace, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos ahora sí vamos a leer toditos. Ya, vamos a leer un cuentito y, verá, antes de nada, quiero que por favor, usted, mientras vamos leyendo, va resaltando. Puede utilizar un resaltador o una pintura. Vamos resaltando los verbos, ¿sí? Bien, vamos a leer en orden de lista para leer toditos. Ya. Mateito Bolaños, el primer párrafo, por favor. El cuento que titula Las medias de los flamencos. Las medias de los flamencos. Muy bien. Ya, vaya leyendo, por favor. Cierta vez las víboras dieron una gran baile, invitaron a las ranas y los sapos, a los flamencos y a los yacarés y los pescados, como no caían, no pudieron bailar, pero sí, siendo el baile a la orilla del río de los pescados, estaban
dándose a la arena y aplaudían con la cola. Ya, muy bien. A ver, solamente para hacer un ejercicio. Solamente para hacer un ejercicio, verá. Si no avanzamos a leer, usted lo va a terminar en la hora de texto que le va a sobrar tiempo, ¿no? Bien. Ahí. A ver, Lisbeth, ¿me podrías ayudar diciendo cuáles son los verbos de la primera, del primer párrafo, por favor? Los que tú hayas subrayado. Dieron, invitaron, Bien, caminan, bien. bailar, Pudieron aplaudían. también. Después de caminan, pudieron. Del verbo poder. Pudieron bailar. Bien. Siga. Y aplaudían. Después de bailar, ¿cuál verbo? Aplaudían. Y antes de ese, estaban. Bien, solamente un hito te faltó. Bien, mija, te felicito. A ver, Mati. Leo, Por favor. los yacares para adornarse bien se habían puesto en el pescuezo un collar de bananas y fumaban cigarrillos paraguayos. Los sapos se habían pegado escamas de pescado en todo el cuerpo y caminaban meneándose como pescado en todo, sin nadar. Y cada vez que pasaban muy serios por la orilla del río, los pescados les gritaban haciéndoles burla. Ya, muy bien. A ver. ¿Quién me dice cuáles son los verbos que subrayó? Naomi. Adornarse. Bien. Habían. Bien. Caminaban. Antes de eso. Fumaban. Fumaban del verbo fumar. Nadaran. Habían también. Los sapos se habían Sí. pegado, de pegar. ¿Ya? Pasaban. Caminaban. Sí. Pasaban y gritaban. ¿Ya? Si nadaran, del verbo nadar. Pasaban, del verbo pasar. Gritaban, del verbo gritar. Haciéndoles, del verbo hacer. Listo, muy bien. ¿Ya? Para que vaya viendo. Así tiene que ir resaltando, ¿no? ¿Sí están mis hijos, claro? Ya. Muy bien. Vamos a continuar. Sigue la lista Cueva. Las ranas se habían perfumado todo el cuerpo y caminaban en 2 pies. Además, cada una llevaba colgando como un farolito una luciérnaga que se balanceaba. Muy bien. A ver, ¿qué me dicen los verbos, Byron? Byron. No está Byron. Ay, amiguito, a ver. Ya, gracias, campeón. ¿Me puedes ayudar? ¿Cuáles son los verbos que subrayaste en el tercer párrafo? Había. Bien. Perfumado también. Llevaban, perfumado. Bien. Caminaban. Balanceaba, de balancear también, ¿no? Ya, profe.
Perfecto, bien. Seguimos. Sigue Esparza. Danita. Lea el siguiente párrafo, por favor. Pero las que estaban hermosísimas eran las víboras. Todas, sin excepción, estaban vestidas con traje de bailarina del mismo color de cada víbora. Las víboras coloradas llevaban una pollerita de tul colorado, las verdes una de tul verde, las amarillas otra de tul amarillo y las yararas una pollerita de tul gris pintada con rayas de polvo de ladrillo y ceniza, porque así es el color de las yararas. Yararás, de las yararás. Muy bien. Bueno, a ver, ¿quién me dice qué verbo subrayó? Gabriel. Gabriel. ¿Me puedes ayudar diciendo qué verbo subrayaste en este párrafo, por favor? A ver. Dinos, por favor. No se te oye nada, campeón. A ver, ¿quién alza la mano para decir los verbos que subrayó? Nadie. A ver, Naomi, gracias, mija. Estaban Bien. Hermosísimas. Ya, eran. Eran. Hermosísimas es un adjetivo calificativo. Eran. Estaban. Bien. Llevaban. Bien. Y pintada. Muy bien, llevaban. Perfecto. Y al último tenemos es en la última línea, ¿no? Porque así es el color de las yayarás. Es del verbo ser. Ya, muy bien. La arriba de es pintada, también de pintar, ¿no? Bien. Bueno, continuamos. Sigue Spin. Ya, profe. En la siguiente página, ¿no? Sí. Y las más espléndidas de todas eran las víboras de coral, que estaban vestidas con larguísimas gasas rojas, blancas y negras, y bailaban como serpentinas. Cuando las víboras danzaban y daban vueltas apoyadas en las puntas de la cola, todos los invitados aplaudían como locos. Bien. Siguiente párrafo. Fernández. Mande, profe. Fernández, que por favor lea el siguiente párrafo. Todos los flamencos que entonces tenían las patas blancas y tienen ahora como antes la nariz muy gruesa y torcida, son los flamencos que estaban tristes porque como tienen muy poca inteligencia no habían sabido Cómo adornarse. Envidiaban el traje de todos y sobre todo el de las víboras de coral. Cada vez que una víbora pasaba por delante de ellos, coqueteando y haciendo ondular las gasas de serpentina, los flamencos se morían de envidia. Bien. Siguiente. Flores. Un flamenco dijo entonces. Julieta. A ver, Julieta.
Flores. ¿Qué pasó, mija? A ver, siguiente. Garzón. Un flamenco dijo entonces: yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias coloradas, blancas y negras, y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Y levantando todos al vuelo, cruzaron el río y fueron a golpear en un almacén del pueblo. Siga nomás, siga nomás. Tan, tan, pegaron con las patas. ¿Quién es?, respondió el almacenero. Somos los flamencos. ¿Tienen medias coloradas, blancas y negras? No hay, contestó el almacenero. ¿Están locos? En ninguna parte van a encontrar medias así. Los flamencos fueron entonces a otro almacén. Bien. Siguiente. González. Tan, ¿tienen medias coloradas, blancas y negras? El almacenero contestó. ¿Cómo dice? ¿Coloradas, blancas y negras? No hay medias así en ninguna parte. Ustedes están locos. ¿Quiénes son? Somos los flamencos, respondieron ellos. Y el hombre dijo, entonces son con seguridad flamencos locos. Fueron entonces a otro almacén, tan, ¿tienen medias coloradas, blancas y negras? El almacén gritó, ¿de qué color? Coloradas, blancas y negras. Solamente a pájaros narigudos como ustedes se les ocurre pedir medias así. Váyanse enseguida. Y el hombre los echó con la escoba. Los flamencos recorrieron así todos los almacenes y de todas partes los echaban por locos. Bien. Siguiente. Guevara. David, el siguiente párrafo, por favor. En la página 180. David. Bueno, siguiente. Hidalgo, José Luis. Ya, profe. Entonces un tatu que había ido a tomar agua al río se quiso burlar de los flamencos y les dijo haciéndoles un gran saludo. Buenas noches, señores flamencos. Yo sé lo que ustedes buscan. No van a encontrar medias así en ningún almacén. Tal vez haya en Buenos Aires, pero tendrán que pedirlas por encomienda postal. Mi cuñada la lechuza tiene medias así. Pídanselas y ella les va a dar las medias coloradas, blancas y negras. Bien, gracias. Lincango. Profe, aquí estoy. Ya. A ver, lea, por favor. Samantha. Los flamencos le dieron las gracias. ¿Qué pasó? Siguiente. Yumikinga, Paulette. Paulette. Tampoco. López. Ya. Los flamencos le dieron las gracias y se fueron volando a la cueva de la lechuza y le dijeron, buenas noches, lechuza, venimos a pedirle las medias coloradas, blancas y negras. Hoy es el gran baile de las víboras y si nos podemos esas medias, las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Siguiente. Profe, ya estoy aquí, nomás que se me fue el internet. Ah, ya. A ver, Paulette. Lea entonces, mija, por favor. Ya. Y levantando todo el vuelo, cruzaron el río y fueron a golpear en un almacén del pueblo. Tan, A ver, espérate un ratito, mija, ¿dónde estás?
donde dice levantando todos. Porque estamos en la página 180 y nos tocaba donde dice con mucho gusto. En el cuarto párrafo. Somos de las 9. Y ya, un ratito nomás. Terminamos este párrafo y nada más. ¿En qué párrafo dijo, profe? A ver, cuenta 1, 2, 3, 4. Con mucho gusto respondió la lechuza. Con mucho gusto respondió la lechuza. Esperen un segundo y vuelo enseguida. Y echando a volar dejó solos a los flamencos y al rato volvió con las medias. Pero no eran medias, sino cueros de víbora de coral, lindísimos, cueros recién sacados de la víbora que la lechuza había cazado. Bien, gracias, Pablet. Bueno, Profe, sí. profe, yo también estoy aquí, pero no se me prendía el micrófono. Bueno, mijita. Bien, para la próxima, ¿ya? Lo que pasa es que ya es hora. Y ustedes descansen unos 5 minutitos y luego hacen el trabajo de texto. Como les decía, van a hacer la página que habíamos quedado de acuerdo, la página 175, esas 2 oraciones, y continúan con la lectura y van resaltando los verbos, ¿no? Por favor, nada más, mis hijitos. Les deseo éxito. Chao, que pasen bien, cuídense. Chao, chao, mis hijos. Chao, profe. Chao, chao. Chao. Ya.